Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Confesarse con un hombre. Queridos hermanos, el otro día hablando de la confesión alguien me dijo: ¿cómo se le ocurre que yo me voy a confesar con un pecador como yo? Yo me confieso con Dios y punto. Entro en mi habitación, oro con fervor y Dios me perdona. Le contesté que el asunto no es tan simple. Muchas veces acomodamos la religión a nuestra manera y así pasa también con la confesión. La confesión no es solamente pecar, orar y listo. Hay que buscar a un sacerdote, hacer un gran acto de humildad, decirle a sus pecados, luego recibir una corrección fraterna y la absolución del sacerdote de la iglesia. Eso no lo han inventado los curas. Hay claras indicaciones en la Biblia acerca de la confesión delante de un ministro de la iglesia. Queridos hermanos católicos, en esta carta quiero explicarles primero lo que nos enseña la Biblia acerca del perdón de los pecados, y luego voy a contestar algunas dudas acerca de la confesión que algunos hermanos de otra religión nos plantean. Muchos católicos, sin mayor formación religiosa, fácilmente se dejan influenciar por estas inquietudes y sin darse cuenta se les van los grandes tesoros que Jesús confió a su iglesia. Con esta carta no quiero ofender a nadie, pero lo que me mueve a escribir estas líneas es el amor por la verdad, ya que solamente la verdad nos hará libres. Juan 8:32. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del perdón de los pecados? Uno. Jesús perdona los pecados. En el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados era un derecho solamente de Dios. Ningún profeta y ningún sacerdote del Antiguo Testamento pronunció absolución de pecados. Solo Dios perdonaba el pecado. En el Nuevo Testamento, por primera vez, alguien aparece al lado de Dios Padre que perdona los pecados. Jesús, el Hijo de Dios, dijo de sí mismo en Marcos 2:10: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Y en verdad Jesús ejerció su poder divino. Marcos 2:5. Cuando Jesús vio la fe de aquella gente, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Frente a una mujer pecadora, Jesús dijo: sus pecados son numerosos pecados, les quedan perdonados por el mucho amor que mostró. Lucas 7:47. Y en la cruz Jesús se dirigió a un criminal arrepentido: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. 2. Jesús comunicó el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles. Jesús quiso que todos sus discípulos, tanto en su oración como en su vida y en sus obras, fueran signo e instrumento de perdón.
y pidió a sus discípulos que siempre se perdonaran las ofensas unos a otros. Mateo 18, del 15 al 17. Sin embargo, Jesús confió el ejercicio del poder de absolución solamente a sus apóstoles. Jesús quería que la reconciliación con Dios pasara por el camino de la reconciliación con la Iglesia. Lo expresó particularmente en las palabras solemnes a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, versículo 19. Esta misma autoridad de atar y desatar la recibieron después todos los apóstoles. Mateo 18, 18. Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyen ustedes de su comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quienes ustedes reciben de nuevo en su comunión será también acogido por Dios. Es decir, la reconciliación con Dios pasa inseparablemente por la reconciliación con la Iglesia. El mismo día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se lo retengan, les quedará retenidos. Juan 20, 22 al 23. Y en la iglesia primitiva ya existía el ministerio de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo. Todo eso es la obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a mí me encargó la obra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. 3. Los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar pecados a sus sucesores. Las palabras de Jesucristo sobre el perdón de los pecados no fueron solo para los 12 apóstoles, sino para pasarla a todos sus sucesores. Los apóstoles la comunicaron con la imposición de mano. Escribe el apóstol Pablo a su amigo Timoteo: te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Los apóstoles estaban conscientes que Jesucristo tenía una clara intención de proveer el futuro de la iglesia. Estaban convencidos de que Jesús quería una institución que no podía desaparecer con la muerte de los apóstoles. El Maestro les había dicho: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y las fuerzas del infierno no podrán vencer a la iglesia. Mateo 16, 18. Así las promesas de Jesús a Pedro y a los apóstoles no solo valen para sus personas, sino también para sus legítimos sucesores. Como conclusión podemos decir: Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación. Juan 20, 23, 2 Corintios 5, 18. Los obispos o sucesores de los apóstoles y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ahora ejerciendo este ministerio. Ellos tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dudas que plantean otras iglesias acerca de la confesión. 1. ¿En qué se basan los católicos para decir que los sacerdotes pueden perdonar los pecados? La Iglesia Católica lee con atención toda la Biblia y acepta la autoridad divina que Jesús dejó en manos de los 12 apóstoles y sus legítimos sucesores. Esto ya está explicado. El poder divino de perdonar
pecados está claramente expresado en lo que hizo y dijo Jesús ante sus apóstoles. El Señor sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20, 22 al 23. Los apóstoles murieron, y como Cristo quería que ese don llegara a todas las personas de todos los tiempos, les dio ese poder de manera que fueran transmisibles, es decir, que ellos pudieran transmitirlo a sus sucesores. Y así los sucesores de los apóstoles, los obispos, lo delegaron a presbíteros, o sea, los sacerdotes. Estos tienen hoy el poder que Jesús dio a sus apóstoles. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y nunca agradeceremos bastante este don de Dios que nos devuelve su gracia y su amistad. 2. ¿Para qué decir los pecados a un sacerdote si Jesús simplemente los perdonaba? En verdad que Jesús perdonaba los pecados sin escuchar una confesión, pero el Maestro Divino leía claramente los corazones de la gente y sabía perfectamente quiénes estaban dispuestos a recibir el perdón y quiénes no. Jesús no necesitaba esa confesión de los pecados. Ahora bien, como el pecado toca a Dios, a la comunidad y a toda la iglesia de Cristo, por eso Jesús quería que el camino de la reconciliación pasara por la iglesia, y que está representada por sus obispos y sacerdotes. Y como los obispos y sacerdotes no leen en los corazones de los pecadores, es lógico que el pecador tiene que manifestar los pecados. No basta una oración a Dios en el silencio de nuestra intimidad. Además, el hombre está hecho de tal manera que siente la necesidad de decir sus pecados, de confesar sus culpas, aunque llegado el momento le cuesta. El sacerdote debe tener suficiente conocimiento de la situación de culpabilidad y de arrepentimiento del pecador. Luego el sacerdote, guiado por el Espíritu de Jesús, que siempre perdona, juzgará y pronunciará la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La absolución es realmente un juicio que se pronuncia sobre el pecador arrepentido. Es mucho más que un sentirse liberado de sus pecados, es decir, a los ojos de Dios no existen más esos pecados. Está realmente justificado, y como consecuencia lógica, dada la delicadeza y la grandeza de este misterio del perdón, el sacerdote está obligado a guardar un secreto absoluto de los pecados de sus penitentes. 3. Pero el sacerdote es pecador como nosotros, dirán algunos, y les respondo: también los 12 apóstoles eran pecadores, y sin embargo Jesús le dio poder para perdonar los pecados. Este sacerdote es humano y dice todos los días: yo pecador. Y la Escritura dice: si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. 1 Juan 1:8. Aquí la única razón que aclara todo es esta: Jesús lo quiso, sí, punto. Jesús fundamentó la iglesia sobre Pedro, y sabiendo que Pedro era también pecador, Jesús le dio el poder de perdonar, de consagrar su cuerpo y de anunciar su palabra a hombres pecadores, precisamente para que más aparecieran su bondad y su misericordia hacia todos los hombres. Con razón nosotros los sacerdotes reconocemos que llevamos este tesoro en vaso de barro y sentimos el deber de crecer día a día en santidad para ser menos indigno de este ministerio. El sacerdote perdona los pecados por una sola razón:
porque recibió de Jesucristo el poder de hacerlo. Además, durante la confesión aprovecha para una corrección fraterna y para alentar al penitente. El confesor no es el dueño, sino el servidor del perdón de Dios. Y otro punto importante es que el sacerdote concede el perdón en la persona de Cristo, y cuando dice yo te perdono, no se refiere a la persona del sacerdote, sino a la persona de Cristo que actúa en él. Los que se escandalizan y dicen, ¿cómo un sacerdote que es un hombre puede perdonar a otro hombre? Es que no entienden nada de esto. 4. ¿Qué otras diferencias hay entre católicos y protestantes acerca de la confesión? 4. ¿Qué otras diferencias hay entre católicos y protestantes acerca de la confesión? El protestante comete pecados, ora a Dios, pide perdón y dice que Dios lo perdona. Pero ¿cómo sabe que efectivamente Dios le ha perdonado? Muy difícilmente queda seguro de haber sido perdonado. En cambio, el católico, después de una confesión bien hecha, cuando el sacerdote levanta su mano consagrada y le dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, punto suspensivo, queda con una gran seguridad de haber sido perdonado y con una paz en el alma que no encuentra por ningún otro camino. Por eso decía un no católico, yo envidio a los católicos, yo cuando peco pido perdón a Dios, pero no estoy muy seguro de si he sido perdonado o no. En cambio, el católico queda tan seguro del perdón que esa paz no la he visto en ninguna otra religión. En verdad, la confesión es el mejor remedio para obtener la paz del alma. El católico sabe que no es simplemente pecar y rezar y listo. Pongamos un caso. Una mujer católica comete un aborto. No puede llegar a su pieza, rezar y decir que todo está arreglado. No, ella tiene que ir a un sacerdote y confesarle su pecado. Y el sacerdote le hará ver lo grave de su pecado, un pecado que lleva a la excomunión de la iglesia. El sacerdote le aconsejará una penitencia fuerte. Ella quizás hasta llorará en ese momento y antes del próximo aborto seguramente lo pensará 3 veces. Y ese señor que compra lo robado, y esa novia que no se hace respetar por el novio, y esa mujer que quita la fama con su lengua, y ese borracho, etc. Confesando sus pecados se encontrarán con alguien que les habla en nombre de Dios y les hace reflexionar y cambiar su vida. Queridos hermanos, termino esta carta con una gran esperanza de que nosotros los católicos seamos capaces de descubrir de nuevo el gran tesoro de la confesión. ¿Cuántos miles de personas mejoraron su vida solo con hacer una buena confesión? Un gran psicólogo decía, yo no conozco ningún método tan bueno para mejorar una vida como la confesión de los católicos. 10ª por el Hijo Pródigo. Padre de mi corazón, aquí estoy arrepentido, a tus pies estoy rendido, concédeme tu perdón, póngame la bendición y olvide usted sus enojos, como pisando entre abrojos, hoy he llegado hasta aquí, y hacerles correr por mí las lágrimas de sus ojos. Preguntas para la reflexión. ¿Quién podía perdonar los pecados del Antiguo Testamento?
¿Quién puede perdonarlos en el Nuevo Testamento? ¿A quiénes delegó Jesús este poder? ¿A quiénes lo delegaron los apóstoles? ¿En nombre de quién perdonan los sacerdotes? ¿Qué significa que el sacerdote perdona en nombre de Cristo? ¿Puede un católico confesar sus pecados directamente a Dios? ¿Cuándo tiene seguridad el católico de que es perdonado por Dios? ¿La tiene igual el evangélico? ¿Cómo se confiesan ellos? ¿Por qué decir los pecados al sacerdotes? Del libro Sepa defender su fe, autor Padre Miguel Jordá.